Este es un programa diferente Es un programa innovador. que te ayuda en la vida espiritual. También en la vida familiar En la parte física te fortalecerá. y en la parte emocional. En este lugar, en tu canal favorito, aquí, Lo mejor está por venir. Muy buenas noches, estamos acá desde los estudios del programa Lo Mejor Está Por Venir. En esta noche nos acompaña nuestro amigo y hermano, Daniel García. Gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad en esta noche de compartir con todos ustedes que nos están viendo a través de la televisión, de un tema muy importante que nosotros encontramos en la Biblia. En esta noche nosotros vamos a estar hablando y tomando como referencia el libro de Marcos. Quiero indicarles y hacerles saber algo muy importante. El libro de Marcos pertenece a ese grupo de los 4 evangelios. De los 4 evangelios que se escribieron, el libro de Marcos es el primer libro que se escribió de los evangelios. Ahora, el libro de Marcos es uno de los libros más importantes que yo tomo como referencia porque hay algo bien interesante que se presenta allí. Cuando nosotros vamos al libro de Marcos, quiero decirles que se encuentra en gerundio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros le añadimos a las palabras yendo, por ejemplo, Jesús estaba predicando, estaba sanando, estaba curando. De esa manera se nos va a presentar a nuestro Señor Jesucristo allí en el libro de Marcos. Por ello, me pareció bien en esta noche comentar algunas cosas interesantes que se nos presentan en este libro de Marcos. Sobre todo vamos a tomar como referencia este capítulo número 2 del libro de Marcos. Pastor, entonces, ¿qué podemos hacer cuando se nos presentan obstáculos o dificultades? Ok, muy bien. Cuando nosotros vamos al relato que nosotros encontramos en el libro de Marcos 2, hay algo que se nos presenta rápidamente y dice lo siguiente en el versículo 1. Amigo Daniel dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Ahora, ¿por qué la Biblia menciona que Jesús entró otra vez en Capernaum? Bueno, quiero decir algo bien importante. Cuando Jesús, en los intervalos de descanso, el lugar donde él acostumbraba ir era allí en Capernaum. ¿Por qué Capernaum? Bueno, Capernaum era un puerto donde acudían muchísimas personas. Muchas personas que iban de viaje de un lugar a otro, entonces tenían que pasar por allí, por Capernaum. Al llegar a Capernaum, entonces, se encontraba con un lugar propicio para que el evangelio que se predicase allí pudiera entonces traspasar las fronteras. Y muchas personas iban de muchos lugares allí a Capernaum y por eso Jesús tomaba como referencia ese lugar que llegó a ser conocido como la ciudad de Jesús, porque era muy frecuente que el Señor Jesús, entre los intervalos de sus descansos de los viajes misioneros, él quedaba allí. Ahora, por eso es que dice el versículo 2, y vamos a estar pendientes de algunos detalles que se nos presentan acá, queridos amigos. Dice el versículo 2, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían a la puerta. ¿Y qué hacía Jesús allí? La Biblia dice que Jesús les predicaba la palabra. El versículo 3 nos dice lo siguiente. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Bueno, si nosotros leemos esta historia, este relato, de esta manera, es como demasiado seco, pero nosotros tenemos que tratar de pensar de qué cosas ocurrieron antes de que llegaran estos hombres, trajeran a este amigo aquí donde estaba Jesús. Quiero decirle algo muy importante. Este hombre estaba demasiado desesperado.
había intentado por todos los lugares donde le decía que había un médico, acudía pero no había encontrado solución para su problema. Y entonces, cuando sus amigos escucharon que Jesús estaba nuevamente allí en Capernaum, dice que se pusieron de acuerdo y comenzaron a hablar con su amigo. Y le dijeron, mira, querido amigo, tenemos la solución a tu problema. Necesitamos llegar a Capernaum porque hemos escuchado que Jesús, el hijo de José el carpintero, está nuevamente en Capernaum. Vamos allá, no te preocupes, nosotros vamos a cargarte y te vamos a llevar hasta allá. Y dice que no les importó el tiempo, no les importó la distancia, las millas para llegar a ese lugar. Y dice el versículo 2, que ellos escucharon también muchas personas que tenían familiares enfermos, y los enfermos mismos también escucharon hablar que Jesús estaba nuevamente en Capernaum, y dice que la voz de esta noticia se extendió por todas partes. El versículo 2 dice que se juntaron muchísima gente allí en esa casa, que era imposible penetrar por la puerta porque había muchas personas. El versículo 3 dice, amigo Daniel, que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Era lo que me refería, de que estos hombres no les importó el tiempo ni la distancia, pero dijeron, nosotros te vamos a llevar hasta donde está la solución para tu problema. El versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, dice el versículo, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces, pastor, dígame, ¿qué podemos hacer cuando las cosas no nos salen como nosotros habíamos pensado? Muy bien, muy buena la pregunta, querido amigo y hermano Daniel. ¿Qué hacemos, verdad, cuando las cosas no nos salen como nosotros hemos planificado, ¿no? Porque claro, estas personas venían desesperadas. Estos 4 trayendo a su amigo querían llegar hasta donde estaba Jesús. Pero resulta que cuando llegaron allí donde estaba Jesús, se encontraron que era imposible penetrar, ni siquiera estar en la puerta, porque había muchísima gente, como lo menciona acá el versículo. Ahora, ellos dijeron, bueno, querido amigo, nosotros intentamos llegar hasta donde estaba Jesús. Mira, demasiada gente, imposible entrar. ¿Dijeron eso acaso? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que ellos entonces tomaron una determinación. No se quedaron allí. Dice que vieron un poco más adelante y entonces le dijeron, amigo, mira, vamos a hacer algo. Seguramente la gente va a decir que nosotros estamos locos, pero tenemos que atrevernos, porque esta es nuestra oportunidad, es tu oportunidad. El relato bíblico dice en el versículo 4 que entonces tomaron allí algunas ideas y las llevaron a la práctica. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice ellos entonces, me imagino, se fueron por la parte de atrás de la casa, hicieron entonces un andamio. Cuando hicieron el andamio, entonces dijeron, bueno, ya tenemos todo listo para subir a nuestro amigo, vamos a agarrar las cuerdas, vamos a subirlo hasta acá arriba. Y cuando estaba acá arriba, entonces se dijeron, ¿ahora qué hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer. ¿Y sabe lo que hicieron? La Biblia dice que comenzaron a abrir un hueco para que a través de ese hueco entonces pudieran bajar a su amigo que estaba paralítico. Hay algunas cosas que nosotros también tenemos que pensar que pudo haber ocurrido en aquella ocasión. Por ejemplo, ¿qué habrá pensado el dueño de la casa cuando vio caer las primeras hojas, las primeras entonces cemento de la casa? Porque ellos estaban arriba con un mazo dándole duro para tumbar el techo, para abrir el hueco, para poder bajar a su amigo. Imagínese usted la escena, ¿verdad?
La casa llena, todo el mundo a la expectativa cuando escucharon el primer golpe allí en el techo y de repente un hueco y cada vez se hacía más grande. Imagínense el dueño de la casa. ¡Epa, pero qué les pasa a ustedes! ¿Acaso se volvieron locos? De pronto pudo haberle dicho eso. Pero mire, con la pregunta que usted me hizo, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando se nos presentan los obstáculos? ¿Qué hacemos cuando las cosas no pasan como nosotros habíamos planificado? Bueno, según este relato bíblico, recuerdo aquel anuncio que en muchos lugares está, que dice tanto en inglés como en español, y dice, en caso de incendio, rompa el vidrio. ¿Usted lo ha visto? Y yo creo que eso fue lo que ocurrió allí. En caso de emergencia, en caso que las cosas no te estén saliendo bien, entonces rompe el techo. Rompe el techo. Pastor, quiero hacerle una pregunta. Ajá, dígame. ¿Es posible que en algunos momentos nosotros podamos ser impedimento para que otras personas vengan a Jesús? Oh, interesante lo que usted menciona acá en este momento, ¿verdad? Usted pregunta que si en algún momento nosotros como seres humanos, personas, creyentes del Señor o no creyentes del Señor, pudiéramos llegar a ser obstáculos para que otros lleguen hasta donde está Jesús. Y yo le contesto, sí. Sí, porque eso fue lo que ocurrió en esa ocasión. El capítulo 2 del libro de San Marcos dice que como ellos no pudieron entrar a la casa por causa de, ¿qué dice? Por causa de la multitud. Muchas veces nosotros somos los obstáculos, nosotros como seres humanos, para que la gente llegue a conocer a Jesús. Y le hablo, puede ser tu familia, puede ser tu amigo, puede ser algún vecino y puede ser alguna persona que también conozca a Jesús. Porque muchas personas que estaban allí conocían a Jesús, ¿cierto? Y esas personas fueron obstáculos para que estos hombres pudieran hacer que su amigo llegara hasta donde estaba Jesús. Y eso es, nosotros tenemos que tomarlo muy, pero muy en serio. Tenemos que tener mucho cuidado porque de pronto en algunos momentos nosotros pudiéramos estar dañando a las personas para que puedan llegar hasta donde Jesús está. ¿Oyó? Entonces, pastor, quiere decir que para nosotros ayudar a una persona a llegar hasta donde está Jesús, debemos hacer cualquier cosa como romper el techo o hacer algo que aparentemente no sea lógico, pero que sí va a ayudar a llegar a donde está Jesús. Claro, claro. En otras palabras, en caso de emergencia, rompe el techo. Eso es lo que nos está queriendo decir el relato bíblico. En aquella ocasión, las personas que fueron obstáculos que estaban allí, que no les permitían a ellos llegar hasta donde estaba Jesús, dice que ellos llegaron, agarraron entonces el mazo, la mandarria y comenzaron a darle duro al techo para romperlo, para llegar hasta donde está Jesús. En otras palabras, yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que ahora vamos a andar con una mandarria y cayéndole a mandarriazo a todo el mundo porque nosotros queremos llegar hasta donde está Jesús. Yo estoy hablando de una manera simbólica, ¿no? Que nosotros nos atrevamos a más, que nosotros busquemos la manera cómo llegar, pero que nada ni nadie nos impida llegar hasta donde está Jesús. Amén. Que nada ni nadie nos impida llegar hasta donde está aquel, donde está entonces la solución a mi problema, a tu problema. Eso es lo que estaba ahí ellos diciendo. Jesús era la solución para su vida. Muchas personas también estaban allí porque querían ser curadas. Querían llegar y estar al lado de Jesús, el único que tenía el poder para restablecer su salud. Y entonces ellos dijeron, tenemos que aprovechar. Y si tenemos que romper el techo, vamos a romperlo. Si después tenemos que ponernos de acuerdo con la persona para arreglarle su techo, se lo vamos a arreglar. Pero lo más importante es que nosotros lleguemos hasta donde está Jesús. Que nada ni nadie nos impida llegar hasta donde está nuestro Señor Jesucristo. Y se lo digo a ustedes, queridos amigos que nos están escuchando.
Nosotros tenemos que hacer lo que está a nuestra disposición y lo que no esté a nuestra disposición para llegar hasta donde está Jesús. Pero Jesús allí en su palabra nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, dice el Señor. Muchos por referencia escucharon hablar de Jesús, del hijo del carpintero de José, el hombre que venía de Nazaret. Escucharon hablar de él, sus milagros, su poder. Por eso es que estaba la gente allí reunida. Gracias a Dios, el relato bíblico sigue adelante, hermano Daniel, y dice el versículo 5, que cuando ellos comenzaron entonces a bajar a su amigo que estaba en el lecho, pero lo bajaron del techo hacia donde estaba Jesús. Entonces Jesús, al ver, dice allí, la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, la pregunta que pudiéramos nosotros hacernos es la siguiente, pero ¿acaso ese hombre paralítico que vino a buscar delante de Jesús era sanidad para su cuerpo o era que el Señor le perdonara sus pecados? Y entonces inmediatamente nosotros tenemos que pensar en algo más profundo todavía. Y pensar lo que muchas personas se imaginaban en aquel tiempo. Bueno, es bueno recordar esto. La gente del pasado pensaban que la enfermedad era sinónimo de haber cometido algún pecado. Esto atormentaba a las personas que estaban enfermas, sobre todo este paralítico que ya tenía muchísimo tiempo en esta condición. Pensaba, bueno, ¿qué cosa habré yo hecho tan grande que Dios no me haya perdonado y yo esté acá de esta manera? Eso allí penetra en nuestra mente. Mire, nuestra mente es algo terrible, nuestros pensamientos nos traicionan muchas veces. Muchas veces estamos tranquilos, pero pensamientos que tenían hace mucho tiempo, que no afloraban allí en nuestra mente, llegan y nos atormentan y entonces hacen que nosotros perdamos de vista el ideal. Eso era lo que estaba pasando allí. El Señor nos conoce bien a nosotros y sabe qué es lo que realmente tú y yo necesitamos, lo que tú y yo, querido amigo que nos está escuchando y viendo, qué es lo que nosotros necesitamos. El Señor cuando hace algo, lo hace de una manera completa, ¿ok? Por eso fue que el Señor le dijo a este hombre, mira, para que tú estés tranquilo mentalmente, para que tú sepas que tú no estás en esa condición porque cometiste algún pecado, yo te quiero aliviar tu mente hoy, en esta noche. Y entonces le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. El versículo 6 dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, y se hicieron una pregunta en su corazón y en su mente. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y entonces el versículo 9, interesante, y mire lo que dice el versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Qué tremenda, ¿verdad? Tremenda experiencia. Qué interesante. Nunca se imaginó que eso iba a ocurrir. Nunca pensó que el Señor iba a reaccionar de esa manera. El versículo 12 dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Mis queridos amigos, querido hermano Daniel, según verdad el título de este programa, lo mejor está por venir, y eso es cierto.
Cuando nosotros nos atrevemos a hacer lo que no es común hacer, pero nos atrevemos a hacer cualquier cosa para llegar hasta donde está Jesús, tenemos que tener la seguridad de lo mejor está por venir. Amén. Lo mejor está por venir. Quiere decir que cuando nosotros se nos presenten obstáculos en nuestra vida, cuando las cosas no estén saliendo como nosotros habíamos pensado que iban a salir, entonces nosotros tenemos que tomar la resolución de tomar la mandarria y entonces echar abajo el techo. ¿Yo? En caso de emergencia, en caso de necesidad, en caso de que hay cosas que se nos están impidiendo de que nosotros lleguemos hasta donde está Jesús, quiero decirte también, querido amigo, por favor, agarra el martillo, la mandarria, el mazo y rompe el techo. Atrévete, atrévete. Que la gente te está impidiendo llegar, puede ser que sea tu misma familia, tus mismos amigos, y puede ser personas también que conocen a Jesús, que están atravesados en la puerta, que no te permiten ver a Jesús, que es aquel a quien tú quieres ver realmente. Yo te digo a ti, en caso de emergencia, rompe el techo. Cuando tú tienes eso en tu corazón, de que nada te va a impedir el objetivo que es llegar hasta donde está Jesús, entonces el objetivo será logrado. Vas a poder encontrarte con aquel con el que se encontró también el paralítico, aquel que le habló con dulzura, aquel que entonces alivió su carga, no solamente física, sino también aquella carga que tenía en su mente. Sintió alivio, sintió paz. Quiero decirte, querido amigo, querida amiga, lo mejor está por venir cuando nosotros le damos a la oportunidad de Dios de ser Dios en nuestra vida. Que el Señor Jesús pueda ser aquel que te mueva a recorrer las cantidades de millas que tú tengas que recorrer. Que tú tengas que invertir el tiempo, no importa el tiempo. Que tú tengas que dejar a un lado muchas cosas, prejuicios y también costumbres. También entonces el Señor te va a dar el valor para que eso sea una realidad en tu vida. Quiero decirte algo muy importante esta noche y repetirlo otra vez. Cuando le damos a Jesús la oportunidad de ser nuestro Dios, lo mejor está por venir. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos la próxima semana. Sí, muchas gracias. Perfecto. ¿Cómo salió la cosa? Muy bien. Terminó un poquito temprano, pero eso no importa. Sí. Es estrechar la mano de un necesitado. El amor es perdonar aún a los que nos ofenden. Es poder decir te amo a un extranjero. Es poder sentir dolor cuando otros sufren. El amor de Dios nos une en sentimiento. El amor de Dios nos mueve a la acción. El amor de Dios se esparce como el viento cuando juntos proclamamos con fervor
amor de Dios se esparce como el viento. Cuando el mundo pueda vernos en acción. El amor es despertar cada mañana apasionados. El amor es aprender a no decir palabras fuertes. Es perdonar y no acostarnos enojados. Es regalarse una sonrisa y una flor. El amor de Dios nos une en sentimiento. El amor de Dios nos mueve a la acción. El amor de Dios se esparce como el viento. Cuando juntos proclamamos con fervor. El amor de Dios se esparce como el viento. Cuando el mundo pueda vernos en acción. Sentimiento. El amor de Dios nos mueve a la acción. El amor de Dios se esparce como el viento. Cuando juntos proclamamos con fervor. El amor de Dios se esparce como el viento. Cuando el mundo pueda vernos en acción.